Hello, good morning. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en nuestro webinar sobre los desafíos de la industria de alimentos en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Michael Phillips y yo soy el director ejecutivo de Bricham Colombia, la Cámara de Comercio británica aquí en Colombia. Y nuestra misión es promover prosperidad e impulsar oportunidades comerciales para empresas y empresarios de todo sector y tamaño de ambos países. Los miembros de Bricham, que son hoy en día casi 90 afiliados, tienen acceso privilegiado al equipo experimentado, la cartera de servicios personalizados, que incluyen estudios de mercado, presentaciones de alto nivel y un marketing más amplio para fortalecer marcas británicas dentro de la región. Los miembros también están invitados a asistir a eventos como este, a eventos académicos, paneles de discusión, eventos de networking y otros foros de discusión. Tanto Colombia como el Reino Unido están muy abiertos a los negocios y los dos países gozan de una cercanía comercial y diplomática histórica. Bricham está en una posición ideal para servir como una puerta de acceso confiable para las compañías que buscan oportunidades de negocios viables en ambos mercados, complementadas con orientación y acompañamiento para habilitar y optimizar su presencia. Gracias a nuestra cercana relación con la embajada y el gobierno británico, Bricham puede ayudar con introducciones, apoyo y enlaces con organizaciones gubernamentales e información privilegiada acerca de oportunidades comerciales para empresas colombianas y británicas. A través de nuestra red de afiliados y contactos ofrecemos servicios de aterrizaje tanto en el Reino Unido como en Colombia, con apoyo logístico, legal, contable y demás, para que los enlaces entre los dos países sean más estrechos que nunca. Bricham está totalmente comprometido a establecer un nuevo punto de referencia en la promoción de negocios bilaterales entre nuestros dos países. Y si quieres saber más sobre Bricham y los servicios que ofrecemos y lo que estamos haciendo para promover comercio, pues puedes encontrar nuestra página web, LinkedIn o Twitter. Bueno, es un honor para mí moderar este panel de conferencistas expertos en donde vamos a hablar de los desafíos en la industria de alimentos y sobre todo lo que está pasando durante esta época que ha sido tan difícil para todo el mundo. Hoy tenemos un panel diverso de expertos que incluye panelistas del sector público y del sector privado, una empresa británica y una empresa colombiana que importa productos de todo el mundo. Entonces la conversación va a ser muy enriquecedora con puntos de vista diferentes. Antes de empezar la discusión, quería agradecer a los equipos de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, Compass Group, el Department of International Trade de México y Morenos por ayudar con el contenido y mercadeo de este evento. Y también quiero agradecer a los patrocinadores de Bricham, Pilgrim Security, Claro, Eventbank y GlaxoSmithKline, que sin el apoyo de ustedes no podríamos hacer este tipo de eventos. Listo, yo he hablado suficiente y ahora me gustaría presentar a nuestros cuatro expertos quienes nos están acompañando hoy. Primero, tenemos al señor Camilo Montes. Camilo es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, que reúne las empresas más importantes del sector dedicadas a alimentar a Colombia y el mundo. Camilo es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con posgrado en Economía de la Universidad de los Andes y estudiante de doctorado en Gestión de la Innovación Tecnológica. Tiene un amplio conocimiento de las regiones de Colombia, de su diversidad empresarial, cultural y social. Camilo ha sido emprendedor, consultor internacional en formación profesional y profesor universitario en innovación, productividad y creación de empresas. La siguiente es la señora Adriana Restrepo. Adriana es abogada de la Universidad Sergio Arboleda con formación en coaching ortológico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas administrativas, comerciales y de operaciones en empresas especializadas en prestar servicios como Don Vapor y Compass Group, donde llegó a su presidencia luego de 9 años desempeñándose en altos cargos directivos. La misión de Adriana es fortalecer la organización para que continúe siendo el proveedor número 1 de servicios de alimentación y soporte por medio del cuidado de los clientes, desarrollo de equipos felices y comprometidos, proveedores con vocación de aliados de negocios
y operaciones caracterizadas por la innovación y buenas prácticas. Me da un gusto muy grande darle la bienvenida a la señora Ana Fernanda Romero, que nos acompaña de la Embajada Británica en México. Ana Fernanda es licenciada en Economía y maestra en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ana, siguiendo su vocación en el servicio público, en 2008 inició su carrera profesional en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de México. Un año más tarde ingresó a la Secretaría de Economía, donde contribuyó a la mejora regulatoria en beneficio de las empresas mexicanas. En 2011, Ana se desempeñó como subdirectora de Política Agroalimentaria y Comercial en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, donde surgió su pasión por el sector agroalimentario. Fue miembro del equipo técnico de la negociación de los acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico y la Unión Europea. 5 años más tarde ingresó como oficial de comercio senior al Departamento para el Comercio Internacional del Gobierno británico, donde se ha especializado en el sector de alimentos y bebidas y acceso al mercado. Actualmente, Ana es director de la Oficina de Comercio e Inversión de DIT en Guadalajara, México, donde lidera el equipo de alimentos y bebidas DIT en México y Latinoamérica. Y por último, el señor Roberto Moreno. Muchos de ustedes, fijo, conocerán la marca de Roberto si asisten a eventos de la embajada, donde Roberto suele participar con sus productos británicos. Roberto es ingeniero civil de la Universidad Javeriana, con MBA de Rensselaer Polytechnic Institute. Es un empresario y emprendedor colombiano, socio fundador de Moreno SAS, la cual es una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos alimenticios. Cuenta con amplia experiencia en alta gerencia en cargos directivos y de junta directiva de empresas como Pisano S.A., Arflina SAS, Cocereales, entre otras. Listo. Esa fue mi introducción. Ahora vamos a hablar de los desafíos en el sector de alimentos durante esta época. Entonces, bienvenidos a todos. La primera pregunta es para Camilo. Camilo, buenos días, ¿cómo estás? Ahora sí, Michael, un saludo para ti y para todos los compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación a este formidable tema. Entonces, muchas gracias. No, con mucho gusto y muchas gracias por compartir con nosotros en este evento. Quería preguntarte, Camilo, en general, ¿cuál es la importancia de la industria de alimentos en una contingencia como la actual? Hablando, sí, como sobre todo de la contingencia actual, pero pensando como en el big picture, ¿cuál es la importancia y qué tan importante ha sido el trabajo que está haciendo la ANDI? Mira, lo primero es que esta es una industria muy amplia en Colombia. La industria que se dedica a comprar materias primas de origen agrícola o pecuario para volverlo alimentos listos para consumo humano, que es lo que denominamos industria de alimentos, en Colombia está compuesta por más de 39.000 empresas. El 98% de ellas son micro y pequeñas empresas, instaladas en todos los departamentos del país. El aporte de esta industria es más o menos la quinta parte de toda la producción industrial del país. Más de 260.000 empleos se generan en la industria de alimentos. Y de acuerdo a estimaciones que hemos hecho con algunas universidades, por cada empleo que se genera en la industria de alimentos, hay 7 a lo largo de la cadena, desde las etapas agrícolas y pecuarias hasta las etapas de distribución. Obviamente en una coyuntura como la que estamos viviendo, lo que más se resalta es el propósito de esta industria. Creo que pocos sectores con un propósito tan formidable como el de alimentar a su especie. Gracias a la industria de alimentos, entre otras, hemos podido transitar un confinamiento tan estricto como el que hemos estado en Colombia y en el mundo. Gracias a transformar esos alimentos y volverlos alimentos listos para consumo, que responden, por supuesto, a las preferencias del consumidor, pero también a la inocuidad, a la vida útil y demás, pues estamos pudiendo ya superar más de 100 días todos guardados en nuestros hogares debido a cuidarnos para efectos de la salud. Obviamente en el marco de una pandemia, y creo que vamos a hablar un poco más sobre esto durante el conversatorio,
operar esa industria de alimentos es muy complejo. Por un lado está todo el tema regulatorio, sin embargo ese, entre comillas, es el más fácil de superar porque esta es una industria que ya opera en inocuidad, entonces adoptar todos los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, las buenas prácticas, eso en general ya está adoptado por la industria, pero en general los canales comerciales y los canales de proveeduría, claro que están afectados durante la pandemia. De eso podemos hablar un poco, pero le dejo este otro titular. Los hogares colombianos nos gastamos al año, y este es un dato de junio del año pasado a junio de este año, más de 748 billones de pesos en bienes y servicios, de los cuales 252 billones es el gasto en alimentos. Esto es el gasto en el hogar, es decir, el mercado, lo que se pide a la tienda, lo que se va al supermercado. Y esos 252 billones de pesos es, no solo desde la perspectiva del gasto, sino desde la perspectiva de la economía, un factor muy importante que por supuesto podemos profundizar mucho más. Gracias, Michael, por tu pregunta. Lo que me impactó de esa respuesta, muchas gracias Camilo, lo que me impactó de esa respuesta fue que el 98% de todas las empresas del sector son empresas chiquitas, que supongo que son empresas que están, pues que dependen de la venta de la papa o la venta de pues, un producto o productos chiquitos y no son grandes superficies y son empresas que, wow, eso es un porcentaje muy grande. Sí, Sí, así es. La densidad empresarial en micro y en pequeña empresa es muy grande en Colombia. mm, Todos los departamentos del país, más de 600 municipios tienen registrada formalmente alguna empresa de esta industria. Y ahí es donde es muy importante entender, claro, están las grandes empresas, las medianas y mm, grandes, en mi cámara varias de ellas están afiliadas, pero esto hay que entenderlo también desde esa perspectiva transversal de esos mm. requerimientos y esas oportunidades también concretas que tiene un país como Colombia con esa micro y pequeña empresa. Bueno, muchísimas gracias Camilo. Roberto Moreno, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Michael, gracias a todos a los colegas que nos acompañan y a todas las personas que estén asistiendo a este conversatorio. Para mí es un gusto pues, participar en esto y cambiar ideas sobre una situación que nadie esperó vivir, que nadie no está escrita en ningún libro, y entonces estamos viviendo cosas nuevas todos los días y tratando de entenderlas para reaccionar y poder vivir de la mejor manera una situación como esta. Excelente, excelente. Y tú nos vas a dar una perspectiva internacional de importación. Entonces, pues mi primera pregunta para ti, Roberto. Una de las industrias con mayor importancia en medio de esta situación es la de alimentos, la cual está viviendo cambios diferentes y drásticos. Quería saber, en el caso de Morenos, ¿ustedes han podido observar diferentes cambios con el comportamiento del consumidor? La semana pasada, por ejemplo, tuvimos una conversación con empresas de e-commerce y pagos online y vimos que los hábitos del consumidor han cambiado mucho. Al inicio de la coyuntura, la gente estaba invirtiendo en comida. Un mes después, la gente estaba comprando cosas para el cuidado personal en la casa, como pesas y máquinas de gimnasio, ese tipo de cosas. Y pues supongo que mes por mes está cambiando los hábitos. Entonces me gustaría conocer cuáles son los cambios en los patrones del consumo en este sector que han identificado en vista del COVID-19. Perfecto, mira, digamos que a ver, hay dos temas que hay que mirar. Uno es cómo se comporta el sector de alimentos y la comercialización en, dentro del periodo del COVID mismo. Eh, con las restricciones de cuarentena y demás, eso genera una serie de situaciones que vamos a mirar. Y luego, la gran incertidumbre es qué viene después, porque todo el mundo habla de que se van a cambiar los patrones de consumo, que están cambiando los canales de distribución, que la participación de los diferentes canales está cambiando. Entonces, pensaría yo que son como dos etapas. La actual, que es la que estamos viviendo, en plena vigencia y sin haber llegado al pico del contagio en Colombia, pues lógicamente ha habido cambios importantes. Cambios en los patrones de consumo han cambiado.
Hay mucho interés en cierto tipo de productos. Uno nota, digamos, que el hecho de que las personas estén confinadas en su casa ha generado un interés gastronómico importante. La gente tiende a buscar opciones y el entretenimiento ya no es solo la televisión ni Netflix, sino buscar otro tipo de acciones. Entonces vienen las conferencias, las charlas por la página web, pero una parte importante es la cocina, es la comida. Entonces no solo entra, se ha notado un cambio importante en que ya no es la necesidad básica de alimentarse por sobrevivir, sino darse el gusto y ya que estoy encerrado en mi casa, pues inclusive que también es una parte que es un poquito más delicada, que es el tema de los licores, porque también ha habido un incremento en el consumo de licores en las casas, porque las personas pues están en su casa, se toman un vino, se toman un licor, un puscafé o un aperitivo. Entonces eso ha venido implicando este tema. Entonces digamos que inicialmente se generaron un aumento en los consumos, pero se ha estabilizado y hay ese patrón de consumo. Entonces digamos que hay que estar, pues uno como empresa que está en el negocio, tiene que estar mirando qué le puede ofrecer al consumidor para satisfacer esas necesidades que está generando. Eso por un lado. El otro gran cambio, obviamente, es los canales de distribución. Pues digamos que digamos, nosotros en el caso de Morenos que tenemos, atendemos, digamos, todos los canales, somos multicanal, vamos a Oreca, grandes superficies, canal tradicional, canal especializado, conveniencia, tienen situaciones diferentes. Los grandes superficies han aumentado sus ventas, mientras que Oreca pues, prácticamente está desaparecido. Entonces, digamos que lo que se está notando es que el tema de la web, todo lo que es ventas a través de la web, todas las empresas estamos acelerando el proceso de revisar nuestras páginas web para ver cómo las mejoramos, cómo las hacemos más activas, el tema de domicilios. Entonces, todo eso en la parte de canal de distribución ha cambiado fundamentalmente. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto va a permanecer o una vez termine se va a reacomodar? Eso es lo que te iba a preguntar, sí, si estas tendencias llegaron para quedarse o solo va a ser una tendencia durante la coyuntura. Pues uno pensaría que va a haber un regreso, pero posiblemente un regreso no a la posición inicial, sino a una posición posiblemente intermedia, que es el otro tema que también ha afectado esto, que es el caso de las personas que están viviendo urbanos y rurales. Hay un desplazamiento, hay un interés por muchas personas de edad mayor, se están desplazando muchísimo a sectores rurales. Es posible que eso permanezca, es posible que las personas, entonces ya la forma de comercializar alimentos para ese grupo de personas va a tener que ser diferente, va a tener que mirarse por qué canal se va a hacer. Entonces la idea es que nosotros pensamos que va a haber un retorno a una parte, pero va a haber cambios también que van a quedar. Excelente, muy interesante tener ese punto de vista y pues los canales de distribución, sí, pues han tenido que cambiar y sí, yo creo que nosotros pues, como país, como Colombia y como comercializadores vamos a tener que seguir adaptándonos a la nueva normalidad, como decimos. Muchas gracias, Roberto. No, Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por Hola Michael, acompañarnos. ¿cómo estás? ¿Cómo- ¿Cómo vamos? Un saludo especial a Roberto, a Fernanda y a Camilo. Muchas gracias por la invitación. No, con muchísimo gusto y qué honor tenerte aquí. Quería hablar un poco de Compass y el trabajo que ustedes están haciendo y lo que ha cambiado para ustedes. Pues acabas de mencionar que ustedes tienen un cliente en un aeropuerto y pues estamos hablando de los vuelos internacionales que esperamos que, 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 que retomen servicio ahorita en septiembre, pero pues no sabemos todavía. Entonces, pues hay cosas, hay clientes, hay distribuidores, hay proveedores que han tenido que adaptar rápidamente a la coyuntura y este es bastante difícil. Adriana, te quería preguntar, estamos en medio de un ambiente en constante cambio, como acabas de mencionar, y es muy importante adaptarse y no es un secreto que uno de los sectores más afectados ha sido el de establecimientos de bebidas y alimentos como restaurantes, cafeterías, como mencionamos en el aeropuerto, entre otros. En este sector en particular,
¿Qué nos puedes contar respecto a cómo ha cambiado el comensal de antes del COVID-19 y el comensal actual? Mira, ha cambiado radicalmente. Yo quisiera empezar diciéndote que los hábitos de las personas en sus casas han hecho que las personas en sí cambien drásticamente. Solamente la forma como las personas están trabajando, que es de una manera diferente a antes, hace que las personas empiecen a relacionarse de una manera completamente diferente con la comida, con su bienestar, con su manera de asumir la vida. Y eso ha sido absolutamente sorprendente porque en los hábitos alimenticios hemos encontrado que hay temas que se vuelven muy relevantes. Hay personas, como lo decía Roberto, que en sus casas en esta época de COVID se han dedicado a la indulgencia total, mucho vinito delicioso, comidas extraordinarias, experimentos en cocina, hacer la receta de la abuela. Y hay otras personas que se han dedicado a su bienestar. Hay otras personas que se han dedicado definitivamente a cuidarse y a cuidar un poco su salud, porque sienten que a través de la comida también hay un cuidado importante de la salud. Y en todo este panorama, pues uno ve que definitivamente estos cuidados y este modo de vida y este modo de asumir los alimentos pues no son comunes y no son homogéneos y todos tenemos una manera diferente de relacionarnos con los alimentos. Lo que sí es claro es que hay ciertas prácticas o hay ciertos temas que empiezan a tener mucha más relevancia que antes y eso es absolutamente sorprendente. Te doy el primer ejemplo y para mí el más impactante es que empieza a haber una preponderancia de la higiene antes del sabor. Antes a uno el sabor era lo más importante, pero hoy en día la higiene es algo absolutamente esencial. Y tú ves que cada vez los comensales que ya han venido reactivándose o los que han estado activos dentro de su ciclo productivo son mucho más persistentes en observar cómo se utilizan los elementos de protección personal, cómo en las cocinas las personas están realmente cuidándose, están manteniendo su distanciamiento, cómo logran de alguna manera asegurar que el proceso está siendo lo suficientemente bueno y lo suficientemente inteligente para cuidar a los comensales. De alguna manera es súper importante que las personas empiezan a pretender buscar en los alimentos muchos medios para mejorar su salud. Pero también hay una cantidad de limitantes que empieza uno a ver mucho más, de alguna manera, mucho más visibles. Y es, por ejemplo, el hecho de que ya el bolsillo no es el mismo. Hay desempleo en ciertos hogares, entonces ya la capacidad adquisitiva, entonces se buscan alimentos un poco más económicos. Y por supuesto, algo que de alguna manera a mí me ha sorprendido mucho es que a pesar de todo este impacto del medio ambiente, impacto positivo con el COVID por la poca circulación de seres humanos en el mundo, también las personas quieren empezar a cuidar el medio ambiente a través de usar elementos biodegradables en los empaques. O sea, hay una cantidad de temas que no son casi que no se posicionan en el producto como tal, sino se posicionan un poco en las características de la producción como tal, que se vuelven muy importantes para el comensal y que de alguna manera hacen que el valor de la comida trascienda con una cantidad de características específicas que deben estar alrededor de este producto. Sí, lo que mencionas del higiene es muy importante y la gente va a estar más pendiente de esas prácticas en los comensales, en los supermercados, restaurantes. También mencionaste los hábitos alimenticios y la receta de la abuela. No lo iba a mencionar, pero lo voy a mencionar que yo por primera vez traté de hacer un ajiaco y voy a decir que mejor dejo esa receta a los colombianos. No me fue bien y fue un desastre. Entonces, pero estoy intentando y es exactamente eso. Y lo que también quería decir es, no sé, en comparación con el Reino Unido, lo que yo estoy viendo ahora es que nosotros, pues, por ejemplo, por tener más tiempo y un poco más de
de conciencia de lo que estamos haciendo y dónde compramos, he visto mucho más, mucho más interés o mucho más gente yendo a la carnicería local o a la fruver local en vez de ir solamente a los supermercados por, por, em, por facilidad. Entonces, de pronto eso está generando lo que mencionó Camilo al inicio, que el 98% de las empresas del sector en Colombia son chiquitas. Eso de pronto está generando una conciencia, un interés en apoyar al colombiano y apoyar a locales, pues, locales, a tiendas locales y a negocios locales. Quería preguntar a Ana, bienvenida Ana, hablando de Reino Unido. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Compartir el panel con Camilo, con Roberto, con Adriana. Eso es un honor. Y también agradecerle al equipo de VIT en Colombia por la oportunidad y estar aquí con ustedes. Excelente. Y no sé si me escuchaste ahorita, pero estamos hablando de una diferencia entre Colombia y el Reino Unido. De pronto lo que ha dado la coyuntura aquí en Colombia es como la conciencia de dónde comprar y cómo comprar y estar más consciente de las tiendas locales. Y lo que te quería preguntar desde tu punto de vista de DIT, del Departamento de Comercio Exterior, del gobierno británico, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia al sector de alimentos y bebidas del Reino Unido? Pues mira, primero que nada quisiera hablar de manera muy general acerca del sector de alimentos y bebidas para tener un poquito de perspectiva de lo que significa este sector para el Reino Unido. Así como para Colombia también tiene una gran importancia, es una de la industria manufacturera y que representa un papel vital para la economía, agrega valor a la economía británica alrededor de 156 mil millones de dólares y crea alrededor de 4.000 millones de empleos. Entonces, es una industria bastante relevante, al igual que en Colombia y en todos los países. Y bueno, el impacto que ha tenido, pues evidentemente ha tenido que transformarse e innovar en sus procesos. Al igual que en Colombia, sí, efectivamente, los protocolos de bioseguridad ya estaban implementados en las diferentes plantas. Tuve la oportunidad, de hecho, de conocer las plantas productivas de la carne de cerdo y los protocolos de bioseguridad son de la más alta relevancia y son muy estrictos. Entonces, aún así, se tuvo que innovar en los turnos con las personas. Hubo un impacto en la parte del personal a lo largo de la cadena en la que las personas prefirieron o eligieron primero la salud de sus familias y eso tuvo que buscar la manera de las empresas a poder generar nuevas formas para poder continuar con la producción. Y también coincido con Adriana, creo que es un fenómeno mundial esto que está sucediendo en cuanto a los cambios de los comensales y el tema de la higiene y sobre todo una de las cosas que estamos viendo mucho en el Reino Unido es el tema de desperdicio de alimentos. Es un tema que ya había tenido una relevancia en el pasado, pero con este tema de la pandemia, creo que el tema de la apreciación a lo que cada consumidor adquiere en los supermercados ha adquirido mayor relevancia. Entonces, creo que esta es una tendencia que quizá vamos a poder ver en el futuro con mucho más desarrollo acerca de la concientización y un menor desperdicio de alimentos. Y un tema que también se está viendo mucho es el tema de la huella de carbono. Como lo mencionó Adriana, el impacto ambiental, los nuevos empaques, y no solo es de la industria, sino también el consumidor ya es algo que está buscando, que el empaque sea biodegradable, o bien que sea un empaque que pueda ser reciclado. Excelente, sí, no, muy interesante y sí, claro que el sector de manufactura en el Reino Unido es supremamente importante y obviamente pues ha sido afectado y lo que tú mencionas de pues las medidas de bioseguridad y los turnos y la cantidad de personas que pueden estar en la planta, todo eso ha tenido que cambiar y ha afectado mucho a un sector muy importante para el Reino Unido. Muchas gracias, Ana.
quería seguir contigo. Pues antes de eso me gustaría invitar a todos los que están viéndonos, si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor dejen sus comentarios y preguntas en la parte de Q&A o en la parte de chat, y esperamos que vamos a tener un momento al final para responder a sus preguntas. Ana, quería decir o quería preguntarte en relación al proceso de recuperación del sector, ¿cuáles son las medidas que está implementando el gobierno británico para su recuperación? Mencionaste las medidas de bioseguridad, de la rotación de turnos, que la gente, los trabajadores están pensando en la salud de su familia en vez del trabajo. Entonces, sí, ¿cuáles son las medidas que está tomando o está implementando el gobierno británico? Sí, como mencioné, es una industria sumamente importante para el Reino Unido y se hizo una alianza entre el Departamento para el Comercio Internacional, que es en donde yo laboro, y el Departamento del Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. Anunciaron una serie de medidas que están enfocadas más hacia la parte de las exportaciones. Entonces, lo que estamos buscando es innovar en cómo hacer negocios de manera virtual. Primero que nada, se van a hacer una serie de masterclass en relación a cómo exportar y tener un poco más de entrenamiento a las empresas, porque al igual que en Colombia, el 97% de las empresas que participan alrededor de la cadena de valor también son pequeñas y medianas empresas. Entonces, se está buscando darle un impulso mucho más grande para que estas empresas puedan exportar. Un acelerador del e-commerce que podrá permitirle a estas empresas conocer más cómo navegar y cómo vender mejor en este canal de distribución. También, bueno, hay empresas que tienen ya muchísima experiencia en la exportación y se definieron a 50 empresas como Export Champions y lo que van a buscar es dar asesoría a estas empresas que están empezando a navegar por este mundo del comercio internacional. Y una de las cosas que me pareció una medida que se empezó a trabajar desde antes, se empezó a crear una página, un sitio web en el que confluyen muchas empresas de diferentes categorías, vinos y licores, alimentación para bebés, por ejemplo, queso, salmón, etcétera, que son las especialidades que tenemos en el Reino Unido. Entonces, cualquier comprador internacional puede acceder a este sitio web para conocer qué es lo que hay en la oferta. Se llama el Great British Food Show. Puede registrarse y de esta manera puede tener contacto directo con las empresas para poder generar un enlace de negocio. Entonces, digamos que estamos trasladando lo que eran las ferias internacionales como SIA, la NUGA, que son las más importantes de Europa, a un sitio web. Y bueno, y esto además, pues en el futuro se empezarán a organizar eventos virtuales de Meet the Buyer, en el que se va a reclutar tanto empresas del Reino Unido como empresas de Latinoamérica. Ese es el rol que me toca fungir aquí en DIT para poder hacer conexiones de negocios. Y finalmente, y un punto sumamente importante, tenemos en el Reino Unido una agencia que se llama UK Export Finance. UK Export Finance lo que busca es que el fin último de esta agencia es que ninguna exportación se pierda. Esto a través de diferentes mecanismos para el crédito, lo que hacen es ya sea apoyar con una línea de crédito, con un seguro, a la exportación al productor británico para poder traer los productos a diferentes países, no solo Latinoamérica, y poder con ello continuar con los negocios. En la parte, obviamente, de bioseguridad, como tú mencionabas, pues sí, los protocolos se mantienen y en algunos casos, se tuvieron que adicionar, por ejemplo, como medidas de toma de temperatura para poder estar monitoreando la salud de los trabajadores. Creo yo que de manera general es un paquete muy ambicioso y sobre todo muy enfocado hacia el comercio exterior para la reactivación económica. Excelente. Y pues yo conozco a una empresa, a un empresario que estaría interesado en saber más de esos eventos virtuales. Roberto, pues tú que importas muchos productos de alrededor del mundo, muchos productos británicos,
eso es lo que está tratando de hacer DIT desde México y desde el equipo de Ana. Y también en Bridgeham estamos mirando oportunidades de hacer ese tipo de eventos virtuales para promover pues, que sean productos y servicios colombianos en el Reino Unido y al revés también, y no solamente en ese sector, pero estamos mirando cómo profundizar, cómo fomentar las relaciones comerciales y el comercio entre los dos países. Entonces, Roberto, pues cambiando el tema un poquito, yo sé que ya hablamos de las tendencias en los canales de comercialización o de distribución, perdón. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Morenos, que trabaja con grandes superficies, con tiendas locales, con e-commerce, ¿cuáles son las nuevas tendencias sobre los canales de comercialización? Mencionaste el e-commerce, hemos mencionado todos que estamos como conscientes de dónde viene la comida. Me gustaría saber, desde el punto de vista de Morenos, que es un importador muy reconocido aquí en Colombia, ¿cuáles son las tendencias, las nuevas tendencias en los canales de comercialización? Bueno, digamos que la comida, fuera de ser una necesidad, como dijo Adriana en algún momento, genera también una indulgencia. Entonces, digamos que la gran discusión no, un tema que se ha venido hablando antes inclusive de COVID, sino viene de años anteriores, es qué tan, teniendo todo lo del e-commerce, qué tan importante es la compra presencial versus la compra virtual. Digamos que en situaciones como estas, pues lógicamente la compra virtual se está acelerando de una manera importante. Sin embargo, también en algunos casos la experiencia de la compra es una cosa que tampoco se ha perdido del todo. Entonces, digamos que claramente está el incremento de la comercialización vía todos los diferentes canales de la web o de las redes, que hay de diferentes maneras, porque una es que las empresas mismas hagan su comercialización y otra que lo hagan a través de terceros. Ahí es donde viene un poquito también una disyuntiva para las empresas dependiendo del tipo de productos, de su tamaño. Entonces, si se incorporan o se unen a plataformas que les generan un costo y que ya tienen acceso, ya tienen una metodología, o lo hacen directamente. Entonces uno encuentra de todo. Hay gente haciendo cosas pequeñas, hay cantidad de personas organizando páginas web para vender de todo. Entonces, digamos que eso va a generar una parte importante. Las grandes superficies pues seguirán siendo muy importantes. Eso yo pienso que eso ahí no hay, la oferta de las grandes superficies seguirá siendo fundamental. La parte presencial también será muy, muy importante. Y digamos que lo que puede verse un poco más afectado es todo lo que llama uno conveniencia y horeca, de acuerdo a los patrones de cómo las personas decidan, a partir de esta situación de pandemia, distribuir su tiempo. Porque yo pienso que una gran preocupación y algo que está surgiendo mucho de todo esto es, todos estamos cuestionando cómo gastar el tiempo. Cuando uno ya está en la casa, entonces estoy haciendo un home office, ¿qué tiempo tengo disponible? ¿Cómo distribuyo el tiempo? Una gran preocupación es que uno creería que tiene más tiempo disponible y no lo es. Uno se da cuenta que pasa el día, terminó el día, y dice uno, pero no puede ser posible. Si yo no salí de mi casa, en llamadas y reuniones por por el Zoom. tiempo, no hice la mitad de lo que quería hacer. Entonces, digamos que todos nos estamos cuestionando eso, el tiempo de transporte. Entonces uno dice, pero es que yo no estoy yendo a la oficina, entonces las personas que no van a la oficina se están economizando 45 minutos de para allá, 45 minutos para acá, son hora y media, que en teoría tendría más de tiempo disponible. Y no lo tengo, o no aparece, o se pierde. Entonces, ¿cómo distribuir el tiempo y qué canales de comercialización me van a permitir y con qué propuesta de valor una mejor utilización de mi tiempo? Yo pienso que eso va a ser una cosa que todos nos vamos a cuestionar de aquí hacia adelante. Sí, muy interesante y sí, pues vuelvo a mencionar que todo este sector ha cambiado, pues, medidas de bioseguridad, de turnos, de quién está tocando mi comida, cuántas personas hay en el supermercado.
Entonces todo está cambiando y sí, pues yo creo que la pregunta de $1.000.000 es cuáles son las tendencias que llegaron para quedarse y cómo va a ser el mundo dentro de 1 año o 2 años. A ver si estas tendencias se han quedado. Adriana, te quería preguntar, pues entiendo que ustedes están buscando, están experimentando con diferentes cosas en el servicio que ustedes ofrecen. Y ustedes pues trabajan con colegios, empresas, hospitales, hoteles, aeropuertos. Teniendo en cuenta todo eso, quería preguntarte qué limitaciones visibles vienen en adelante en lo que son los servicios de bebidas alimentos, pensando en las tendencias o los cambios que hemos visto en los supermercados, en las canales de distribución. Entonces, preguntando a Compass y a ti, Adriana, ¿qué limitaciones visibles vienen en adelante en lo que son los servicios de bebidas alimentos? Michael, yo creo que más que limitaciones son oportunidades. Realmente las Mejor. oportunidades que se vienen para nuestra industria son gigantes. Hay muchos temas que antes era muy difícil casi que convencer a un consumidor, y es que el brindar un plato de comida es parte de entregar bienestar. Y el bienestar hace parte de una cantidad de promesas de valor que cualquier restaurante, sea cafetería o sea una industria como la nuestra, en la que nosotros entregamos miles de platos de comida en diferentes sectores, pues nosotros estamos ayudando a nuestros clientes a entregarle a sus trabajadores bienestar, o en los hospitales al paciente bienestar, y un medio para mejorar. Sin embargo, sí, en efecto, creo que hay una cantidad de oportunidades nuevas que muy seguramente vinieron para quedarse, pero adicionalmente nos pusieron a acelerar un poco el paso en términos de exigencia. Entonces, para nosotros es absolutamente sorprendente temas como que ya tenemos que buscar que el contacto directo sea el mínimo. Te doy un ejemplo que para mí ha sido absolutamente dramático, y es una barra de ensaladas. Ya tener una barra de ensaladas en este momento de COVID no es bueno por todos los temas de contaminación cruzada, porque una persona manipula la misma cuchara varias veces, o diferentes personas manipulan la cuchara varias veces. Entonces hay una serie de temas que empiezan a volverse una oportunidad para nosotros empezar a entender cómo debemos atender este tipo de situaciones para dejar lo menos expuesto posibles a nuestros comensales. Temas, por ejemplo, como el contacto directo al momento del pago. Sí. ¿Cómo podemos empezar a traer a nuestros negocios kioscos activados con voz, que tú no tengas que interactuar con nadie para entregar el pago de algún, pues el pago de algún, del dinero, pues entregar el dinero por concepto de la comida? Temas de, por supuesto, temas de servicio en las barras de comida. Estas personas nuestras que sirven el plato de comida y se lo entregan al comensal, cómo poder empezar a volverlo mucho menos personalizado, cómo empezar a entregar en monoporciones cada una de las porciones del plato de comida, para entender que las personas se sientan tranquilas en tomar su monoporción y sentir que de ahí para atrás no hubo una manipulación excesiva. Entonces, todas estas son oportunidades para cuestionarnos muchas cosas con respecto al servicio que veníamos prestando. Eran otras condiciones, y como te digo, yo sí siento que hay ciertas, de alguna manera, costumbres que van a cambiar, pero adicionalmente han venido buenas prácticas que vienen a quedarse. Mucho menos uso de manos de obras que muchas veces no son tan productivos, pero que definitivamente pueden ser un foco de contagio en estos momentos de COVID. Entonces, yo creo que hay muchísimas oportunidades, y en términos generales, los restaurantes, las cafeterías y todas las personas que manipulamos comida, tenemos que estar pensando seriamente en eso. Excelente. Y lo que mencionas de cambiar la palabra limitaciones para oportunidades me gustó. Muchas gracias. Y interesante que hablas de la tecnología y pagos sin contacto y ese tipo de cosas. Camilo, pensando en ese, como hacia esa dirección,
Quería preguntar pues, a ustedes en la Cámara de la ANDI, ¿qué iniciativas se están adelantando en compañía de la tecnología para ayudar a los empresarios colombianos? Muchas gracias, Michael. Mira, nosotros estamos trabajando desde varios frentes para entender todo este cambio en el mercado, un cambio que en algunos componentes llegó para quedarse. Por ejemplo, uno de ellos el tema de la transformación digital. Vamos a hablar un poco de eso. También, por supuesto, comprender de forma muy precisa cómo esas acciones concretas del consumidor van a quedarse o no a perpetuidad. Déjame, tomo todavía algunos datos. Mira, el cambio en el comportamiento de los canales ha sido impresionante. La caída, por supuesto, de la comida por fuera del hogar, restaurantes, casinos, etcétera, pues durante los meses de confinamiento ha sido brutal esa caída. Pues te digo que los presupuestos en términos de ventas en promedio no llegan ni al 20% de lo que se tenía estimado en esos canales. Claro, hay un crecimiento del consumo de alimentos en el hogar, claro, a 2 dígitos. Inclusive nunca en la historia, desde que nosotros monitoreamos los canales a los cuales van los alimentos procesados, habíamos visto un crecimiento tan significativo. En categorías muy específicas, al principio de la pandemia, por ejemplo, o del confinamiento, perdón, hubo un crecimiento muy importante en lo que yo denomino el abastecimiento de búnker. La gente quiso llenar sus alacenas, inclusive con comida que no se alcanzó a comer, algunos alimentos frescos que inclusive se pudrieron porque no cabían en la nevera, pero también en otras categorías como lo que pasó con el papel higiénico y todo lo demás. Ahí hubo una demanda muy grande de búnker, que ahora, que inclusive apenas después de casi 4 o 5 meses empieza a retomarse unos comportamientos y un consumo mucho más tradicional y normal, por decirlo de alguna forma. Ese consumidor, de todas maneras, y retomando lo que mis colegas han dicho, se le metió en el ADN durante estos 5 meses unos temas que yo creo que van a perdurar. Ese privilegio hacia lo sanitario. Si bien es cierto, la evidencia científica, al menos la más vigente actual, no ha evidenciado que a través de los alimentos se transmita el virus, pues lo que sí hay es una prevención natural del consumidor de preguntarse de dónde viene esta comida y para dónde va. Y ahí es donde, por supuesto, no solo las prácticas de bioseguridad, sino en general la comunicación de las marcas hacia tener alimentos que sean bioseguros, pero también inocuos, pero también saludables, eso le trae una gran oportunidad al mercado. Por otro lado está también, por supuesto, y en un país como Colombia, con categorías muy concretas, donde inclusive, por ejemplo, en la comercialización de aceites, en los menores niveles de ingresos, el nivel de informalidad es gigantesco, más del 70%, por ejemplo. Pues nosotros creemos que ahí puede haber una gran oportunidad para las empresas que desarrollen bien su marca y a través de los canales sea capaz de llegar de forma directa a ese cliente. Y ahí entonces te doy respuesta a 2 iniciativas que desde la ANDI estamos trabajando de forma armónica. Una, el fortalecimiento de los canales tradicionales, dicho de otra forma, de las tiendas de barrio, los superetes, inclusive ahí entra todo lo que es el comercio de proximidad, con lo que ha pasado y la disrupción en Colombia con el tema del hard discount. Eso llegó para quedarse. Las tiendas de barrio, que habían sido fuertes históricamente en Colombia, durante el confinamiento han sido mucho más fuertes. ¿Pero por qué? Porque el consumidor opera de forma racional diciendo, yo prefiero evitar recorrer kilómetros para ir hasta el supermercado si yo logro encontrar en la tienda de barrio una respuesta al portafolio que quiero comprar. Pero también las empresas reaccionan de forma digital a poder estar a un clic del consumidor y empiezan a aparecer tiendas virtuales, tanto directas de las empresas como inclusive la repotenciación de canales que ya hace rato venían en discusión. Por supuesto, todo el tema, por ejemplo, de domicilios. Ahí hay un crecimiento muy grande en domicilios, tanto domicilios totalmente digitales como aquellos que son mixtos o blended, por decirlo de alguna forma, donde uno llama al tendero o se comunica con él con una aplicación, pero él toma de la góndola de forma manual y manda al sobrino a entregar el producto. Ahí hay una oportunidad muy interesante y hemos visto cómo, por ejemplo, en el canal de tenderos, que eso es gigantesco en Colombia, para que tengan una referencia, son más de 260.000 tiendas activas en Colombia. Ahí estamos trabajando un tema fuertísimo, digitalización de la tienda y todas sus prácticas. Pero por otro lado también está la relación de la industria de alimentos con sus proveedores. Y ahí, por ejemplo, en el tema agrícola, de la mano del gobierno nacional, con una iniciativa que ellos han denominado el Campo un Clic,
estamos conectando a esa industria de alimentos con esos proveedores agrícolas y pecuarios, para que se empiece a dar esa interacción, esa conexión entre quien tiene una necesidad concreta de comprar una materia prima de origen agrícola o pecuario y ese proveedor agrícola o rural. Nosotros creemos que eso también llegó para quedarse. Y te hablo de dos tendencias más que es importante que reflexionemos. Apareció el tema de los empaques y venía una presión y una reflexión muy profunda acerca, por ejemplo, del plástico. Lo que hemos visto hasta ahora es que, por ejemplo, marcas que han sido capaces de combinar, claro, todo el tema de empaques biodegradables y todo lo demás, pero también que han hecho propuestas de valor en una economía circular, donde es capaz de utilizar el plástico y reutilizarlo y recircularlo, y eso comunicárselo al consumidor. Esa es una gran oportunidad que hay allí. Pero también está, por supuesto, creo que Ana Fernanda lo anotaba ahora, el tema de pérdida y desperdicio de alimentos. Es muy doloroso que en un país como Colombia se pierda la comida equivalente a alimentar a Bogotá y todos sus 23 municipios conurbados. Se pierde el equivalente de lo que se come en Bogotá y su área metropolitana durante todo el año. Dicho de otra forma, se pierde el equivalente de alimentar a La Guajira 8 veces al año. La tercera parte de la comida en Colombia se pierde. Y eso trae una reflexión social muy fuerte, Michael, porque la realidad es que se vienen meses muy complejos desde la perspectiva social. Se han perdido más de 5 millones de empleos en Colombia, y si bien es cierto, el gobierno ha implementado programas que inclusive desde la ANDI hemos promovido, como el ingreso solidario, esto no es capaz de soportar en el mediano y largo plazo la necesidad que van a tener los hogares de poder acceder a alimentación. Y eso también hay que entenderlo, insisto, desde esa perspectiva del consumidor. Nos vamos a tardar meses en recuperar los volúmenes, nos vamos a tardar meses en recuperar sobre todo categorías de alto valor que han sido muy afectadas, pero que donde la innovación, la capacidad de comunicar mejor al consumidor nos va a permitir acelerar y cerrar esos tiempos. Excelente, y esa es una cifra, se me volvió aterradora, que estamos desprendiendo toda esa comida. Sí, tenemos que ser mejores y más conscientes de lo que hacemos en nuestros hábitos y nuestras compras y todo eso. Estoy consciente de que solo nos quedan 8 minutos. Quería pues dejarles a todos ustedes, dejar sus últimos comentarios ahorita. Y pues empezando con Ana. Primero, Ana, me gustaría que nos repitieras la página web que acabas de mencionar. Que es la oferta británica. Y después me gustaría preguntarte si nos puedes compartir más información sobre el Great British Food Show. Sí, bueno, el Great British Food Show surgió hace un par de años. El objetivo era empezar a transitar a una página virtual acerca de la oferta británica. El objetivo obviamente es impulsar las exportaciones de este sector al exterior. Y bueno, ahí van a encontrar una variedad de productos del sector de alimentos y bebidas. También hay bebidas espirituosas, cerveza, y sobre todo también van a ver mucho esta tendencia acerca de alimentos libres de gluten, libres de azúcar. Justamente esta tendencia que estamos viendo en temas de la pandemia, si bien ya estaba, pero el consumidor está buscando alimentos más sanos, y el Reino Unido es especialista en una amplia variedad de productos para este sector. Con gusto yo les paso la liga electrónica. Michael, si nos apoyarías a enviarla a todos los participantes de este webinar, será muy interesante ver y ver que incrementa la oferta británica en Colombia. Al momento únicamente se exporta del Reino Unido whisky, del 77% de las exportaciones del Reino Unido a Colombia es whisky. Entonces, qué mejor que encontrar esa variedad de productos en Colombia. Sí, excelente. Y desafortunadamente no vamos a poder responder a todas las preguntas que nos están haciendo, pero nosotros sí, nosotros vamos a guardar las preguntas y vamos a intentar hacerles llegar respuestas a sus preguntas después del evento y con la información que menciona Ana Fernanda.
Listo. Yo creo que tenemos un minuto cada uno para dejar unas conclusiones, unos últimos comentarios. Me gustaría, pues empezando contigo, Adriana, me gustaría que pensáramos un poco en mediano y largo plazo. Y pues, estamos votando. Me gustaría que pensáramos como en el consumo y lo que podría para mejorar la situación. Adri, y unos últimos comentarios. No, mira, yo creo que para el consumidor, respetando absolutamente todas sus necesidades y de alguna manera honrando un poco sus miedos, porque creo que alrededor de esto han nacido una cantidad de miedos que todos desconocíamos. Debemos continuar trabajando fuertemente en la inocuidad de los alimentos, debemos continuar trabajando fuertemente en el cuidado de la manera como nosotros presentamos nuestros alimentos y de alguna manera para mí es fundamental decir que la confianza que depositan al menos nuestros clientes en nosotros ya trasciende al producto, como lo decía inicialmente, y creo que el cuidado, la inocuidad, las buenas prácticas que nosotros podamos introducir en la producción de alimentos es fundamental. Creo que es parte de una exigencia de un consumidor responsable que debe hacerse presente en todos como personas naturales y por supuesto en las compañías que contratan este tipo de servicios. Sí, excelente. Buenas prácticas. Ese es un punto muy clave para nosotros hacia adelante. Roberto, la misma pregunta. En términos de la comercialización de productos alimenticios, a la importación, corto, mediano, largo plazo, ¿cómo ves tú pues las tendencias que llegaron para quedarse? Unas conclusiones de la conversación que hemos tenido hoy. Yo pienso que si recopilamos todo lo que se ha hablado en este conversatorio, yo pienso que lo que va a salir, lo que esperaríamos que saliera es un balance sano de una serie de situaciones. Porque estamos hablando de ecología, estamos hablando de sistemas de vida, estamos hablando de inocuidad, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de empleo. Esas cinco factores son fundamentales. Entonces, yo pienso que todos nos tenemos que cuestionar cómo nuestro sistema de vida, cómo nuestro consumo, cómo nuestros hábitos, cómo nuestro bienestar va a estar ligado a esos 5 factores, tratando de ser lo más balanceado y lo más equilibrado en un respeto al entorno en el que uno vive. Y yo pienso que si se analiza desde esa óptica, vamos a encontrar qué cosas van a quedar y qué cosas no van a quedar de la misma manera. Sería lo que yo pensaría. Sí, sí. Pues esta coyuntura podría estar aquí mucho más tiempo y no sabemos cómo va a cambiar el mundo. ¿Quién habría imaginado hace 6 meses que estaríamos todavía en cuarentena, viviendo como estamos viviendo? Entonces es difícil como predecir lo que va a pasar. Y última pregunta para el señor Camilo. Sí, pues la misma pregunta, unos comentarios para concluir esta reunión. ¿Cuál es la perspectiva de la ANDI, de la Cámara, de la industria a corto y mediano plazo? Mire, Colombia tiene una gran oportunidad de aprovechar lo que históricamente hemos considerado una oportunidad. Lo importante es que lo traduzcamos en acciones concretas para que Colombia se vuelva relevante ante el mundo, en abastecer de mejores alimentos a la humanidad. Y ahí no podemos sino aprovechar lo que la coyuntura del COVID nos trae. El consumidor quiere mejores alimentos, eso implica mejorar la capacidad de desarrollo de I+D en Colombia. Hay grandes oportunidades de colaborar con los centros de investigación, con las empresas británicas. Y yo quisiera dejar de todas maneras un gran mensaje de optimismo. Este es un sector que, a pesar de todas las dificultades, ha sido privilegiado. No ha dejado de operar un solo día. Claro, hay categorías, hay canales, hay clientes, hay cuentas que han sido afectadas,
pero a diferencia de otros sectores, este ha sido privilegiado por su propósito de alimentar mejor a los colombianos, mejor en general al mundo. Y yo creo que allí sí tenemos que entender que este es el desafío de nuestra generación. O sea, todos los que estamos vivos en este momento, nuestros descendientes van a preguntar, oiga, ¿y los abuelos qué hicieron en medio de esa pandemia? Y cómo fueron capaces de entender ese reto y a partir de allí reinventarse. Yo creo que ahí hay grandes oportunidades y la cooperación entre el Reino Unido y Colombia puede traer grandes beneficios para ambos países y por supuesto para sus empresas, pero en general para los consumidores de ambos países. Y ahí es donde la Cámara de Alimentos, por supuesto la Cámara Colombo-Británica, tenemos mucho por hacer y yo invito a que si alguien tiene preguntas adicionales me las haga llegar luego por redes sociales o por correo electrónico, porque creo que hay mucho tema para seguir hablando. Muchas gracias por la invitación. Sí, de acuerdo. Hay muchas cosas que hablar y desafortunadamente se nos acabó el tiempo y salió el sol. Entonces yo me voy a la terraza a broncearme un rato. Pero quería decir que sí, yo creo que una lección de este evento, de esta conversación, podría ser que todos podemos pensar un poco más en lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, dónde lo estamos comprando y tratar de ser más conscientes y ese punto que dijiste, Camilo, de desperdiciar el equivalente a lo que come la guajira 8 veces o sea, tenemos que ser más conscientes en un país como Colombia que hay oportunidades y hay ventajas y hay cosas que podemos hacer mejor. Tenemos que ser más conscientes. Listo, se nos acabó el tiempo. Me gustaría agradecer a los equipos de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, al equipo de Compass Group, al equipo del Departamento de Comercio Internacional del Gobierno británico aquí en Colombia y allá en México con Ana, y Moreno Sass, y también al equipo de Bridgeham, a Roger, Rocío y a Carolina por hacer este evento tan exitoso. También quiero agradecer a los patrocinadores de Bridgeham, Pilgrim Security, Claro, Event Bank y GlaxoSmithKline. Y, por supuesto, a ustedes. Camilo, Ana, Roberto y Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por esa conversación tan interesante que nos va a hacer pensar. Y muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado para vernos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente día. A Excelente trabajar día, con gracias. optimismo. Listo, bueno, muchísimas gracias y que Adiós. tengan buen día.